A continuación, las licenciadas López Vázquez Lucía, Ruiz Mamani Patricia y Candia María Laura presentarán el trabajo titulado Fragilidad más allá de la edad, asociación con complicaciones intrahospitalarias en pacientes cardiovasculares hospitalizados. A modo de introducción, la fragilidad es un síndrome multidimensional caracterizado por una disminución de las reservas fisiológicas y funcionales que reduce la capacidad de recuperarse frente a factores estresores. Esta condición se asocia a un mayor riesgo de morbilidad, discapacidad, hospitalización y mortalidad. Tradicionalmente se la definió como un síndrome geriátrico, pero la evidencia actual sugiere que es un constructo independiente de la edad cronológica, de origen multicausal y está influenciado por factores genéticos, clínicos, ambientales y psicosociales. Diversas patologías crónicas, como la enfermedad cardiovascular, podrían acelerar el desarrollo de la fragilidad en etapas más tempranas de la vida. Esta relación es bidireccional. La enfermedad cardiovascular acelera el desarrollo de la fragilidad y la misma se asocia a un peor pronóstico clínico. En Argentina, las enfermedades del corazón constituyen la principal causa de muerte, representando más del 20% del total de defunciones. A pesar de la creciente evidencia sobre el impacto de la fragilidad en pacientes con enfermedad cardiovascular, la mayoría de los estudios se han centrado en poblaciones de adultos mayores. En consecuencia, existe información limitada de cohortes que incluyan además adultos jóvenes. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar la asociación según grupo etario entre fragilidad medida al ingreso mediante la escala de fragilidad clínica y la incidencia de complicaciones intrahospitalarias en pacientes adultos internados en una unidad cerrada por causa cardiovascular en el Hospital Nacional Posadas. Para llevarlo a cabo, se realizó un estudio observacional, analítico, longitudinal y prospectivo. El muestreo fue no probabilístico consecutivo, se relevaron datos de 128 participantes mayores de 18 años que cursaron internación entre febrero y abril de 2026 en las unidades cerradas del hospital cuyo motivo de ingreso fue enfermedad cardiovascular. Se excluyeron pacientes con deterioro del nivel de conciencia, sedación u otra condición que imposibilitara la evaluación dentro de las primeras 48 horas del ingreso, aquellos con barreras idiomáticas y quienes no otorgaron el consentimiento informado, también a quienes cursaron internación previa durante 7 días o más y quienes reingresaron a la unidad durante el mismo periodo. Se relevaron las siguientes variables: edad y sexo, antecedentes patológicos, incluyendo hipertensión, diabetes, dislipemia, entre otras. Se evaluó el hábito tabáquico y el consumo de alcohol. Las variables antropométricas se registraron según IMC. El estado nutricional se valoró mediante la valoración global subjetiva. La fragilidad se evaluó mediante la escala de fragilidad clínica. Durante la internación se registró un outcome compuesto de complicaciones intrahospitalarias y además se registró el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, el uso de inotrópicos, duración de la estadía hospitalaria y mortalidad intrahospitalaria. La escala de fragilidad clínica es un instrumento validado para la valoración de fragilidad en población adulta mayor y hospitalizada. Considera el estado basal del paciente en las 2 semanas previas a la internación. La escala clasifica el estado funcional en 9 niveles según el grado de movilidad, actividad y dependencia para actividades básicas de la vida diaria. Se consideraron no frágiles a los pacientes con puntaje de 1 a 4 y como frágiles aquellos con puntajes de 5 a 9. Continuando con los resultados, se incluyeron 128 pacientes con una mediana de edad de 59 años y predominio del sexo masculino. La hipertensión arterial fue la comorbilidad más frecuente, presente en el 75% de la muestra, seguida por los antecedentes cardiovasculares y la diabetes. A su vez, se observó una elevada prevalencia de antecedentes de tabaquismo, incluyendo ex-tabaquistas y tabaquistas actuales. Y en relación con el estado nutricional, alrededor del 69% de los pacientes se encontraba bien nutrido según la herramienta Valoración Global Subjetiva, siendo esta condición más prevalente en el grupo no frágil que en el grupo frágil. La prevalencia total de fragilidad fue del 36,7%, y al analizarla según edad, la misma se mantuvo similar en ambos grupos etarios, siendo del 37,4% en menores de 65 años y del 35,1% en pacientes de 65 años o más, sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. En cuanto a la evolución clínica según fragilidad, las complicaciones hospitalarias ocurrieron en el 18,5% de los pacientes no frágiles y aumentó un 25,5% en los frágiles, siendo las más frecuentes la injuria renal aguda, la infección intrahospitalaria y la fibrilación auricular. Los requerimientos de asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos fueron poco frecuentes.
Se registraron 2 fallecimientos en el grupo de pacientes frágiles y ninguno en el grupo no frágil. La mediana de estancia hospitalaria fue de 5 días en los pacientes no frágiles y de 10 días en los pacientes frágiles. Sin embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos para ninguno de los desenlaces evaluados. Y al analizar complicaciones según grupo etario, en los pacientes menores de 65 años presentaron complicaciones el 17,5% de los pacientes no frágiles y el 23,5% de los pacientes frágiles. Por otra parte, en los pacientes de 65 años o más, las complicaciones se observaron en el 20,8% de los pacientes no frágiles y en el 30,8% de los pacientes frágiles, aunque no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de complicaciones según presencia de fragilidad en ninguno de los grupos etarios. Pasando a la discusión, la prevalencia de fragilidad fue de 35,1% y 37,4% en adultos jóvenes y mayores respectivamente, similar al reportado en la literatura para adultos mayores, como es el caso de Nowak o Salinas, quienes reportan una prevalencia de 39 y 35% en mayores de 65 y 75 años. Sin embargo, se observaron discrepancias con otros autores debido a diferencias etarias y a las herramientas empleadas para evaluar la fragilidad. Por ejemplo, Waxo reportó una prevalencia de 28% en pacientes de 50 a 64 años, mientras que Karhualanki registró una prevalencia de 58,8% en mayores de 60 años, pero con la utilización de la escala de Edmonton para evaluar la fragilidad. Respecto a las complicaciones intrahospitalarias, esta fue mayor en pacientes frágiles con un porcentaje de 25,5% frente a 18,5%, similar a lo descrito en la literatura. Sin embargo, en esto último sí se alcanza significancia estadística, como lo demostró Lorenzo, con un 20,8% versus 0% en frágiles versus no frágiles, con un p-valor menor a 0,02. Por último, la mortalidad y la estancia hospitalaria fueron mayores en el grupo frágil, coincidiendo con la bibliografía, como es el caso de Krishnan con un hazard ratio de 4,8 y un p-valor de 0,013, y Narváez Orozco con una estancia media de 9 días en frágiles versus 5 días en no frágiles. En cuanto a las limitaciones, se trata de un diseño unicéntrico, lo que restringe la generalización de los resultados, y un muestreo no probabilístico, lo que podría representar una fuente potencial de sesgo de selección. Se utilizó la escala de fragilidad clínica, la cual aún no está validada para adultos jóvenes, y no se evaluó la gravedad de la enfermedad cardiovascular ni la severidad de las complicaciones intrahospitalarias. Además, la estancia hospitalaria de algunos pacientes que continuaban internados tuvo que ser truncada al cierre del estudio. Por otro lado, como fortaleza se puede mencionar que este estudio reporta evidencia local sobre una temática escasamente estudiada, y también los resultados obtenidos caracterizan a la fragilidad cardiovascular en el sistema público, aportando de esta manera información clave para la detección precoz y futuras intervenciones. A partir de lo mencionado, se recomienda realizar estudios analíticos y multicéntricos con mayor tamaño muestral, así como promover el desarrollo y la validación de herramientas específicas para evaluar la fragilidad en adultos jóvenes. Como conclusión, la prevalencia de fragilidad en adultos jóvenes y mayores fue similar, lo que sugiere que factores distintos de la edad cronológica podrían contribuir a su desarrollo. Además, la frecuencia de desenlaces clínicos desfavorables fue mayor en los pacientes frágiles, aunque esto no fue estadísticamente significativo. Por último, queremos agradecer a las unidades de terapia intensiva y coronaria de adultos, al Departamento de Alimentación y Dietoterapia del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas por permitir la realización de este estudio y por la colaboración brindada durante su desarrollo, a la licenciada Omi Costa Ceró por su asesoramiento y contribución en el análisis de datos y al comité organizador de la jornada por la invitación.